Entonces, una de las cosas que son importantes siempre considerar cuando hablamos de las olas de feminismo es que en realidad se empezaron a denominar olas de feminismo después, ¿no? Cuando al pasar de los años empezamos a hacer como un análisis, una evaluación de lo que habíamos trabajado ya desde la perspectiva de género, de cuáles eran como los logros o los hitos más grandes o las discusiones centrales de distintas teóricas y de distintos periodos de tiempo. Entonces no es como que de pronto las feministas se organizaron y dijeran, ah, pues nosotros vamos a hacer la primera ola de feminismo y vamos a hablar de esto. Y luego nosotros vamos a hacer la segunda ola de feminismo y nuestro enfoque va a ser este. Fue una cosa que se dio más de manera natural y hablarlo en olas es una manera más como académica posterior de empezar a tratar como de agruparlas para un poco facilitarnos la vida y tratar como de esquematizar el progreso de las discusiones. Entonces, con esto en mente, podemos ahora sí pensar en la primera ola del feminismo, em, como esta época a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. em, Perdón, estoy aquí guardando guardando la grabación de hace rato. Aquí está. Más bien desde, o sea, ya como hola, quizás sí desde el 19 empieza antes, ¿no? Desde el 18. Em, los temas, pero bueno, sí, por eso les digo que en realidad esto de las olas es una cosa como más generada posterior. Em, del siglo XVIII al siglo XX, los temas principales son el derecho al voto, a la educación y a la propiedad, igualdad legal con los hombres, y está centrado en mujeres blancas de clase media. Y entonces esto es como una de las críticas que se hará posteriormente, pero ahora voy a ello. Em, hay eh, mucho énfasis en esto del derecho al voto, a la educación y a la propiedad, en este sentido de que las mujeres no podían, o sea, no eran dueñas de nada, ¿no? Esto, si les gustan o conocen estas novelas de época, eh, yo pienso mucho en lo que escribía, por ejemplo, Jane Austen o las hermanas Bronte, em, sobre cómo las mujeres se tenían que casar y se tenían que como casar bien para poder tener como un ingreso y también de pronto ser esta manera de sostener a las familias y de ayudar a las familias. Em, y de igual, ¿no? De acceso a la educación y al voto. Em, esta foto que está aquí justamente es de las sufragistas. eh, y hay como algunas de las exponentes clave, son varias de las que se podrían hablar, pero de las exponentes clave las voy a presentar, las voy a hablar al revés de cómo están en puestas. Primero hablaría de Olympe Gauche, que es una francesa. Por ahí en el 90 se hace la Declaración de los Derechos del Hombre, 89-90, y Olympe Gauche un poco refuta o completa esta declaración de los derechos con esta declaración de los derechos de la mujer. Em, entonces, ¿no? A partir de esto, Mary Wollstonecraft retoma la Declaración de los Derechos de la Mujer y hace una vindicación de los derechos de la mujer y entonces como que complementa un poco lo que habla Olympe y hace como un reconocimiento em,
como un poco más, no sé si rebotado, pero con la Declaración de los Derechos del Hombre y señalando estos huecos y estas cosas en las cuales no están consideradas las mujeres, y no solamente en un tema de uso del lenguaje, sino en un tema de principios, valores, actividades, etcétera. Em, y una de las partes que critican, una de las veces que critican esta primera ola del feminismo, es Susan Truth, que es una activista afrodescendiente que escribe ¿Acaso no soy una mujer? Y justamente parte de esta intersección entre raza y género, ¿no? Entonces, porque mucho de lo que plantean Mary Wollstonecraft y Olam de Gouges es cómo su narración y su ser mujer parte de un lugar privilegiado, parte de un lugar blanco, de un lugar europeo, em, ¿no? De una lógica distinta en el que lo que se está buscando es tener el acceso y el poder que tienen, ¿no? Son las mujeres blancas de clase media buscando tener el acceso de los hombres blancos de clase media y ignorando como otras problemáticas. Y entonces, Sojourner Truth dice como, a ver, espérense, o sea, está chido y estamos de acuerdo en algunas cosas, pero em, sus conflictos son distintos a los míos y entonces si mi problemática y si mi realidad no compata con la suya, entonces no soy una mujer. Es un discurso, un texto bastante interesante. Em, Se sigue como retomando y se siguen discutiendo cosas al respecto. Em, la segunda ola del feminismo es bastantito tiempo después. Em, en realidad diría que como de 1920 quizás a 1980 siempre que, bueno, siempre es la segunda vez que hago esta presentación y siento que tengo que ampliar un poco estas fechas. Em, los temas sobre los que gira mucho y un poco tiene que ver con la eh, revolución sexual, el movimiento de los 60 y de los 70 y etcétera, justo atraviesan por ahí y entonces se habla mucho de los derechos sexuales y reproductivos, de la participación laboral y se hace esta crítica a la opresión dentro del hogar, ¿no? Esta imagen de los 20, de los 30, incluso los 40 de las mujeres como completamente sumisas en ay, no me acuerdo cómo se llama esta imagen como clásica de series estadounidenses, pero en esta lógica como completa de servicio al marido y a la familia y ¿no? Además siempre perfecta y tal. Em, y los silencios que rondaban en esta época, en esta dinámica. Entre exponentes principales está Simone de Beauvoir con su texto El segundo sexo. Tiene esta frase icónica de no se nace mujer, se llega a hacerlo, que es un poco, resume lo que les decía la sesión anterior, de no es que por nacer en un cuerpo sexuado reconocido como mujer, entonces ya sepamos, ¿no? Cómo ser mujer. Esto se nos va enseñando con el tiempo y se nos va enseñando a partir de lo que se nos enseña a jugar, lo que se nos permite hacer, cómo se nos enseña a vestir, cómo se nos enseña a comportarnos, las cosas que podemos hacer y las cosas que se ve feo que hagamos o que se critica cuando las hacemos, etcétera. Entonces, Simone de Beauvoir hace como resume un poco una parte grande del sentir y de la perspectiva de género con esta frase. No se nace mujer, se llega a hacerlo. Luego tenemos a Betty Friedan, perdón, y su texto de la mística de la feminidad, que es eh, esta portada que está a la izquierda, em,
que hace una crítica al rol de ama de casa y además un poco lo que decía hace rato, ¿no? Desde cómo se construye este rol, este tema de la perfección, de la labor de cuidados, de la labor no remunerada. Este es uno de los, no sé si es de los primeros, pero sí definitivamente uno de los textos icónicos que hacen esta crítica y además em, miran a otras a otras realidades ¿no? del ser mujer eh, y no voy a decir del rol de las mujeres en casa, pero también. Em, y la última en este segmento, no es que solo sean estas tres importantes, otra vez son como tres puntos como claves, tres autoras claves, es Bell Hooks. Em, Bell Hooks hace un análisis de raza, clase y género. Entonces lo lleva todavía un paso más allá de lo que hizo Schindler Truth y habla entonces ¿no? como varios años después y desde una posición distinta en el que se reconoce y se nombra desde un lugar diferente como esta cosa de las, en lugar, no es un error de dedo, sino ella escribe su nombre, bueno, se escribe como Bell Hooks con minúsculas y un poco lo que trata de hacer escribiendo su nombre con minúsculas es decir, no somos los mismos. ¿No? Socialmente y políticamente se nos asigna un valor distinto desde, o sea, entre los hombres y las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, pero además yo siendo una mujer negra y siendo una mujer de clase baja o de clase obrera. Entonces Bell Hooks empieza a hacer como que abre un poco más la mirada todavía y mete otros temas a discusión sin necesariamente ponerle un nombre. El nombre se le asigna después ¿no? Como cómo se llama cuando hacemos esto. Pero Bell Hooks toma este punto muy, como esta posición como muy fuerte de en su nombre demostrar o reconocer, o más bien como ilustrar que una mujer negra no es tratada con el mismo valor y con el mismo cuidado, o una mujer racializada de donde sea, que una mujer blanca rica. Em, Entonces, hasta aquí la segunda ola. Una cosa que es importante aquí también pensar es el rol que tiene para la segunda ola, el rol de la participación laboral post guerras mundiales. Cuando las crisis de las guerras que salen, ¿no? Que se van los hombres a hacer la guerra, em, en una vuelta ¿no? En una dinámica, en una necesidad social de seguir, que el mundo siga funcionando, entonces las mujeres salen de casa y empiezan a tener otros roles, ¿no? Desde enfermería y servicios postales hasta trabajos en tiendas departamentales y en otro tipo de oficios. Este movimiento hacia el afuera, por decirlo de alguna manera, de las mujeres, posteriormente tiene implicaciones en las dinámicas al interior del hogar y en las dinámicas sociales en general. Entonces, vamos a ver cómo las mujeres, cómo se vuelve como disruptivo cuando los hombres vuelven a casa y quieren, los que vuelven, y tienen posibilidades de trabajar más allá del estrés postraumático, esta dificultad o esta tensión que se genera en muchas dinámicas, en muchos espacios, de pues las mujeres ya están afuera, ¿no? Y las mujeres no quieren regresar a la vida doméstica, o por lo menos no una parte de ellas, o por lo menos no todo el tiempo. Y entonces se vuelve esta tensión entre cómo regresamos o no regresamos, entonces se dedican los hombres, pero ese no es lugar para los hombres. Si se puede negociar. Y después, ya que hay como muchas cosas a considerar, ¿no? Por un lado, las crisis económicas y entonces la necesidad en algunos hogares que siguieran, ¿no? Que fueran ambas figuras las que estuvieran trabajando fuera. Em, y por otro lado, el recrudecimiento
la figura del rol del ama de casa. Y no por una cosa solo como de inercia del regreso de las mujeres a los hogares, sino de la necesidad del hombre de asentarse como hombre en una posición de poder y desde una postura patriarcal muy fuerte, em, en la que obliga a esta subordinación y a la dominación. eh, y pues eso se vuelve como en sí mismo una de las dinámicas que yo creo, no sé necesariamente si viene de ahí, pero que Betty Friedan jala, ¿no? A esta observación y así con el resto de los temas. No hay para mí es importante siempre hacer como estos pequeños paréntesis de recordemos que esto está pasando o esto acababa de pasar, porque yo creo que nos permite como redimensionar un poco, ¿no? Como en qué momento estamos, porque de pronto los 60 suenan aquí al lado, y en realidad han pasado un montón de cosas y han cambiado muchísimas dinámicas. Em, Después de esta tercera ola, voy a hacer una pausa para que aterricemos. Em, la tercera ola viene después de los noventas. Em, Como ven, a partir de la tercera ola se empiezan como casi a empalmar las olas. Uno está muy tranquilo en la calma en el mar y de pronto te vienen las olas y te empiezan a reventar en la cabeza. Y entonces la tercera ola gira un poco más a este tema de la diversidad de los cuerpos, más bien a los cuerpos, a las diversidades, a la diversidad y a las sexualidades. Y se empieza a cuestionar mucho esta categoría de mujer, ¿no? Y como el ser mujer. Em, Van a ver mucho em, en muchas de las teorías, un poco como que siempre vino, ¿no? Este cuestionamiento del ser mujer y de las posiciones. eh, pero creo que se vuelve como muy notorio como la generación que crecimos, que como leyendo como a partir de aquí, por los temas que hablamos y los énfasis que hacemos en algunas cosas. Yo me he dado cuenta mucho de eso cuando estoy como dando clase o hablando de algunos temas. Em, y a mí, como exponentes claves aquí, me gustan mucho dos. Una es Judith Butler. Yo les he mencionado a Judith Butler, creo que todas las sesiones. Judith Butler para mí es una como piedra angular, no solamente en temas de perspectiva en estudios de género, sino en estudios en general de filosofía política y de violencia política. Em, pero para el tema que nos atañe, Judith Butler tiene eh, dos textos importantes sobre género. Uno es Género en disputa y el otro es Deshacer el género, em, en los que en Deshacer el género cuestiona y busca justo como deshacerlo en términos de construcción, ¿no? Como en entender desde dónde viene, cómo se construye, para quién le sirve que funcione así, cómo se explica, cuáles son como las líneas y las teorías que lo sustentan, etcétera. Bueno, las teorías, pero como cómo está construido, em, a quién le sirve que se sigan sustentando estas dinámicas. Y en el género en disputa habla del género como performatividad. Y el género como performatividad se refiere a esta cosa del hacer. Uno de los estudiosos previos de la performatividad, Walter Benjamin, dice que uno no es uno mismo nunca, o que uno, por lo menos no cuando estás en relación con otro. Es decir, yo no soy mi auténtica yo 24/7, porque no se puede, porque hay como una expectativa social que tengo que cumplir, y que cubro de manera diferente. Entonces, yo soy Lucía hija cuando estoy con mis padres, soy Lucía hermana cuando estoy con mi hermano, soy Lucía docente cuando estoy con ustedes, soy Lucía investigadora cuando estoy en proyectos en la Ibero. Em,
Y, ¿no? Y de pronto soy una Lucía como entre el juego y la seriedad con algunas personas de trabajo, pero con las que ya tengo mucha confianza. Em, Soy Lucía amiga profesional con amigas con las que tengo mucha confianza, pero que además empalmamos muchas cosas de trabajo o hablamos mucho de trabajo. Y entonces, ¿no? Como mi forma de hablar, las expresiones que utilizo, las palabras que uso, se va modificando. Y entonces Judith Butler lleva este tema de la performatividad al tema de género. Y lo que hace es plantear cómo estamos cumpliendo, y todo esto, perdón, de la performatividad se hace siempre a partir de una expectativa que hay, ¿no? Entonces yo asumo o sé que hay una expectativa en X grupo social y entonces mi manera de ser trata y de moverme, la performatividad trata de responder a esas expectativas. Entonces, yo me perf- me performeo, eh, hago performance, ¿no? Y el performance entendido también como desde esta cosa desde las artes del espectáculo, del show y de la actuación. Em, y que no solamente es actuar, sino hay como toda una serie de cosas detrás. Eh, Entonces, ¿no? En este sentido, cuando Judith Butler habla de la performatividad, es de cómo cumplimos con esta expectativa, cómo nos desenvolvemos y otra vez, cómo me visto, cómo hablo, mi tono de voz, mis ademanes, etcétera, etcétera. Si estuviéramos teniendo esta clase de manera presencial, por ejemplo, yo seguramente no iría vestida como estoy vestida ahorita. Un poco, o sea, porque hay como una expectativa de performance que quiero cumplir. ¿No? Dando la sesión en línea en la que tengo que traer los audífonos y el micrófono para que me escuchen mejor, entonces no me preocupo tanto, ¿no? Por cómo estoy peinada. Ya son las 7, ya es en línea, ya está medio oscuro y no tengo como una muy buena luz, entonces ya tampoco, eh, ¿no? Por ejemplo, el maquillaje. Estoy, por ejemplo, sentada en el piso porque ya me cansé de estar sentada en mesas y escritorios. Entonces estoy sentada en el piso y traigo sudadera y traigo tenis, ¿no? Si estuviéramos haciendo esta sesión presencial, seguramente no estaría así. A lo mejor estaría hablando igual, a lo mejor estaría hablando igual de rápido, quizás más rápido de pronto porque me emociono y me acelero, pero hay cosas que estaría haciendo o que se verían diferente. Entonces, un poco la idea de Judith Butler es entender cómo a partir de las situaciones en las que estamos, asumimos un rol y demostramos un rol que no necesariamente es el que somos siempre o nuestro auténtico yo, sino una cosa que se puso allá. Em, y por otro lado, tenemos a Kimberly Crenshaw, eh, que plantea la interseccionalidad como herramienta de análisis. Y aquí es donde les digo que aquí es donde ahora sí sale el nombre de lo que en algún momento mencionan, sin esas palabras, pero mencionan más en referencia Bell Hooks y Sojourner Truth. Eh, en este sentido, que la interseccionalidad es un lente a través del cual vemos el poder y cómo éste viene y cómo choca y cómo se transforma. Em, es el reconocimiento de que todas las personas tienen una historia única de discriminación y de privilegios. Es decir, esto es medio lo traduje de la ilustración que está ahí a la izquierda. Em, es decir, no es lo mismo, y se los voy a ilustrar acá también. Este es otro esquema para entender la interseccionalidad. No es lo mismo ser em, una mujer, bueno, no es lo mismo ser un hombre blanco, heterosexual, masculino, eh, sin diversidad funcional o sin discapacidad, con credenciales, altamente alfabetizado, joven, atractivo, de clase media alta, anglófono, o sea, que hable inglés, de tez clara pálida, con que pertenece a una religión mayoritaria, a ser
una mujer racializada, no europea, que pertenece a la comunidad LGBTQI+, con diversidad funcional, sin credenciales o analfabeta, vieja, no atractiva, de clase trabajadora o empobrecida, donde el inglés es un segundo idioma, de tez oscura, de religión minoritaria, etcétera. Y ahí, ¿no? O sea, este es como la opresión máxima, digamos, y lo primero que sí es como el privilegio máximo. Pero ahí, ¿no? Tampoco es lo mismo ser un hombre racializado, pobre, o ser un hombre blanco, em, pobre, o ser una mujer, ¿no? O sea, ahí ya hay como toda una lectura distinta. Luego, esto es como, está bueno de pronto como de ejercicio de llenarlo yo y luego que alguien de afuera, ¿no? Como otra persona me diga como cómo me ve y entonces entender un poco como cómo me muevo y este ejercicio como de dinámica social. Está interesante como ejercicio, em, pero no. Eh, y entonces lo que plantea Kimberly Crenshaw es esta estrategia para mirarnos y este es como un lente que a mí me parece muy bonito. em, y Kimberly lo que toca es o lo que ilustra es que hay un montón de cosas que dictan cómo nos tratan las personas y cómo nos miran las personas. Es decir, no solamente porque además no es como que esto sea porque es y ya está, ¿no? Como no es porque una sea mujer y porque otro sea hombre que hay una relación desigual, es porque hay un sistema implantado para eso. Y en este sistema hay cosas que se dan por hechas o que se dicen explícitamente qué es lo que tiene más valor y qué es lo que tiene menos valor. Em, Como cuáles vidas son las que son más valiosas y cuáles vidas son menos valiosas también. Entonces, a mí creo que estas dos teóricas y estos dos conceptos a mí me ayudan mucho a entender, cómo a pensar, como cómo hablo y cómo cuento cosas, eh, sobre todo para esta clase, creo que estoy como muy informada y muy basada aquí, em, más que quizás en otras olas y en otras teorías. Em, y no sé qué más iba a decir. Creo que al final esas son como otras dos herramientas y otras dos teorías. Dudas hasta aquí. Esto creo que estaba hablando muy rápido. eh, y de pronto es un montón de información. Se las voy a mandar, me pueden escuchar, me pueden poner en menor velocidad o en velocidad por uno si de pronto empecé a hablar en árabe. Em, Súper. Y la cuarta ola es ya una ola que de pronto se discute si realmente existe o es una cosa que se ha armado, pero como les decía, pues es que en realidad todas las olas se armaron como a post. Eh, Quizás, o sea, la tercera ola cuando se estaba armando, creo que fue cuando empezamos a hablar de las olas del feminismo. Entonces, claro, eh, ya aquí se empiezan a cuestionar si realmente son olas y si realmente esto cuenta como una ola de feminismo. Pero bueno, Em, lo que vemos en la cuarta ola son redes sociales y activismo digital. Son estas luchas contra el acoso y la violencia y el feminismo LGBTQI+. Y entonces empezamos a ver las marchas multitudinarias, eh, de aquí también es el Me Too, el Ni Una Menos, etcétera, etcétera. Tiene una cosa que creo que es importante reconocer es que este boom de la cuarta ola del feminismo, del activismo en redes, el activismo digital y de las marchas multitudinarias en distintas ciudades del mundo como la Ciudad de México,
es una respuesta a dos cosas que han pasado a la par. Una es a un crecimiento y a una divulgación cada vez mayor de los estudios de género y de las críticas a las sociedades. Em, y por otro lado, una, una respuesta a unas sociedades y a unos sistemas jurídicos que han sido poco capaces de responder a las problemáticas de las mujeres y sobre todo a los temas de violencia. Em, entonces, diría que más que, o sea, que era una cosa que como que ya se veía venir, no es de generación espontánea y no es eh, que de pronto todo el mundo dijo, ya, pues salgamos todas, o sea, sí un poco, salgamos todas juntas y solo porque sí, y no es un tema de moda, ¿no? Son temas que venimos arrastrando, que venimos sufriendo, que venimos viviendo desde hace muchísimos años y como que llegó el momento perfecto de la facilidad de difundir información, de difundir noticias, de difundir también el hartazgo, la rabia, el enojo, con las teorías, el pensamiento crítico, el cuestionamiento y una mejor posibilidad, una mayor posibilidad de las mujeres para organizarse. Em, entonces creo que esta cuarta ola es una ola que vamos a seguir viendo, ¿no? Como eventualmente en algún momento nos dirán como, ah, pues la cuarta ola además se vio caracterizada por a lo mejor estos temas en específico. Seguramente va a haber mucho tema, bueno, hay mucho tema, pero todavía no es como, no nos aparece catalogado así. A lo mejor va a ser una siguiente fase de discusión. em, Todo el tema de las mujeres trans y las personas trans, ¿no? Como va a haber aquí una, ¿no? El feminismo separatista, bueno, esas desde siempre, pero, ¿no? Como otro boom eh, de las trans excluyentes, de las trans incluyentes, hay como varios temas de disputa que yo veo ahora que seguramente eventualmente se van a convertir como, o sea, en 20 años que se dé esta clase van a decir, y también en este momento se hablaba de esto. En las teorías contemporáneas de género, entonces tenemos la teoría queer, eh, que es una teoría que desafía las normas sobre sexualidad e identidad, bueno, una teoría, un corpus teórico, que desafía normas sobre sexualidad e identidad. No, un poco lo que les contaba el otro día con este término de gender queer, de la gente que no se siente cómoda con el cuerpo en el que nace y con las expectativas socioculturales que se asignan a ese cuerpo. em, y hay como toda esta tensión y este crecimiento y esta como ruptura con ello. Dos de las grandes exponentes son Butler y Halberstam. La verdad es que Halberstam no conozco, pero sé que es, o sea, conozco muy poco, pero sé que es como de las claves. La interseccionalidad, que es esta cosa que ya les decía hace el rato, del género cruzado con raza, clase, orientación, funcionalidad, eh, edad, etcétera, que parte de Crenshaw. Pero también, bueno, el pensamiento decolonial que critica los estudios del feminismo blanco y los eurocéntricos y busca formas para evitar la explotación y el abuso. Y ahorita voy a ir como a algunos de estos ejemplos del pensamiento decolonial y los estudios de masculinidades, porque una de las cosas que hemos encontrado quienes trabajamos la perspectiva de género, y yo se los decía la clase pasada, es que no es suficiente con hablar de género solo hacia las mujeres y no es suficiente hacer prevención de violencia solo con las mujeres. Lo que es necesario es incluir a los hombres en estas discusiones y entonces los estudios de masculinidades lo que empiezan a hacer es cuestionarse también cómo el patriarcado los oprime, ¿no? Cómo el patriarcado oprime a los hombres, cuáles son las cosas que no les deja hacer. Y no es desde un lugar de que ahora los hombres se pongan en el lugar de víctimas, sino un lugar que reconoce
los las dinámicas que crea el patriarcado que no les permite a los hombres de pronto expresarse, ¿no? Lo que yo les decía el otro día, como pues entonces los hombres no pueden llorar y no, en sus redes de amistad, no, hay cosas que no dialogan, hay cosas que no se conversan, como cosas de profundidad y de conocimiento de las como de las relaciones que no suceden cuando los amigos están echando un café, empezando porque no se van a echar un café normalmente, ¿no? Es alcohol y son videojuegos y entonces las pláticas más o menos serias se tienen o más profundas se tienen en un ambiente eh, donde hay consumo problemático de sustancias o donde no se están viendo tampoco, ¿no? Entonces están en los videojuegos y entonces se cuentan algo. Algún problema, algún dolor, algún problema familiar, algún problema con la pareja tal, no necesariamente se cuenta en un momento así como de plática uno a uno, como hacemos las mujeres. Y entonces hay, ¿no? Como una de las vueltas, una de las posturas de las líneas ahora justamente es tratar de como romper con estos esquemas también para abrir también esa posibilidad, un poco con la idea de que lo voy a decir así, que abrir esa llave, ¿no? O tirar esa pared, también puede ayudar a reducir la violencia contra las mujeres y las infancias, porque entonces hay menos tensión acumulado y menos enojo acumulado. Y hay más herramientas para lidiar con las emociones incómodas. Y entonces se puede, ¿no? Como soltar algunas de estas tensiones y entonces no llegan al punto de explosión en la relación de pareja, sino se van trabajando a un lado. Em, Ahora bien, quedan varias cosas que hablar y me quedan 2 minutos, así que no sé si lo voy a poder hacer todo, pero vamos a intentarlo. Los siguientes son como por zonas del mundo, lo voy a decir, por regiones. Voy a presentar América Latina, África y Asia y Medio Oriente. No soy experta en las últimas dos, pero voy a hacer lo que pueda, un poco reconociendo lo que hay, lo que sé que se ha hecho y haciendo mi mejor esfuerzo. En América Latina hay un esfuerzo creciente por hablar de los feminismos decoloniales situados comunitarios y populares. Es decir, son todas estas luchas contra el patriarcado, el racismo, el colonialismo y el extractivismo. Hay un creciente rechazo al feminismo blanco liberal y este rechazo está fundamentado en un enfoque de comunidad, territorio y cosmovisión. ¿No? Partiendo mucho de como, es mi tierra, es mi conocimiento, son mis historias, son mis raíces, y no quiero que vengas como con tus ojos de Salvador Blanco experto a explicarme mis condiciones. Yo sé cuáles son mis condiciones y sé en dónde me duele y sé cómo se siente crecer aquí, y entonces tú, para allá porque además hay cosas que no se ven desde ciertas cosmovisiones, desde ¿no? Como la mirada blanca eurocentrista que, que ignora ciertas realidades. Y entonces vamos a encontrar un reconocimiento por los movimientos intergeneracionales, un reconocimiento como de la herencia del trauma, em, de movimientos indígenas y una recuperación de las comunidades y pueblos indígenas, afros, campesinos y urbanos. Se me va a acabar el tiempo, entonces regresamos a esta misma liga. Pensé que iba a poder acabar la diapositiva, pero no. Entonces regresamos a esta misma liga eh, para continuar para cerrar América Latina y pasar a los siguientes 2 puntos. Ay, no lo puedo cerrar.